Desde el canal de YouTube de John Didier Rodríguez, de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez, estos los hechos más importantes con los que amanece Bogotá, Colombia y el mundo, para hoy, jueves 5 de diciembre del año 2024. Crónica de una muerte anunciada, la salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El presidente Petro siempre estuvo enterado de mis acciones, aseguró el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tras su renuncia por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que su renuncia fue acordada con el mandatario este martes en San Andrés. Me voy con la frente en alto, ha dicho el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien concertó su renuncia con el jefe de Estado. Según él, Bonilla también afirmó que no cometió delitos, se mantuvo en su posición. Asimismo, dijo que no compró congresistas ni silencios y que continuará con su defensa apoyado en el equipo jurídico. El presidente Gustavo Petro dice lo contrario, que están queriendo crucificar a Ricardo Bonilla porque está haciendo lo mismo que hicieron gobiernos anteriores. Puso el retrovisor de cómo gobiernos anteriores han comprado congresistas para también aprobar sus iniciativas. El presidente Petro dijo que revisará dineros públicos entregados a los congresistas en gobiernos anteriores. El jefe de Estado insistió en que cree en la inocencia de Ricardo Bonilla. Diego Guevara fue designado como nuevo ministro de Hacienda en reemplazo de Ricardo Bonilla, catedrático, profesor universitario. Guevara se desempeñaba como viceministro de Hacienda. Es un simple anónimo mentiroso, dijo el presidente Petro, por la denuncia que vincula a su hijo y a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de su campaña, con el escándalo ahora de URRAP. Ya no es el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ahora es el escándalo de URRAP. El presidente Petro aseguró que todos son artimañas para dividir al gobierno. El presidente Petro de esta manera desestimó la denuncia que puso el mismo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a la fiscalía, que vincula a su hijo, Nicolás Alcocer, y a Ricardo Roa con un escándalo de influencias de adjudicación de contratos en URAT. Quieren dividirnos, dijo el presidente. El mandatario afirmó que no lograrán dividir a su gobierno y se refirió específicamente a la denuncia anónima presentada por el saliente ministro Ricardo Bonilla. Pero muy curioso que justo el día después que se conoce de la denuncia de Ricardo Bonilla a su hijo Nicolás Alcocer, se presente la renuncia del funcionario, o por lo menos la exija el presidente porque fue exigida por el presidente. Indígenas en Verá se tomaron edificio de la unidad de víctimas en Bogotá. Autoridades reportaron que al menos unos 35 indígenas en Verá se tomaron las instalaciones de la unidad de víctimas en el centro de Bogotá. Todos los días una situación de orden público con los indígenas en Bogotá. En noticias internacionales, Israel tilda de falsa la acusación de genocidio en Gaza que hace a Amnistía Internacional. Amnistía publicó un informe titulado Es como si fuéramos seres infrahumanos, el genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza. Y al menos 20 palestinos murieron en otro bombardeo israelí en la zona humanitaria de Gaza. El ejército aseguró que tomó medidas para prevenir el daño a civiles como el uso de municiones precisas o vigilancia aérea. Se ha presentado un triple accidente en la autopista norte de Bogotá. Durante la madrugada de este jueves dejó una camioneta volcada. El accidente se presentó en la calle 154 con autopista norte e implicó a tres vehículos, los cuales se vieron afectados. Sucedió al parecer por obras que se adelantaban en esta parte de la capital de la República. La Organización Mundial de la Salud investiga una enfermedad de origen aún desconocido que ha causado 79 muertos. Los fallecimientos y otros casos no mortales, se habla de unos 376 afectados, han sido registrados desde el pasado 24 de octubre en República Democrática del Congo. Cayó alias Simpson, presunto criminal que usaba una tienda como fachada para vender drogas. Las autoridades de Huila enviaron a prisión a alias Simpson, quien, en compañía de otros señalados delincuentes, utilizó un local para almacenar estupefacientes y armas de fuego. En, em,
El plan Tortuga de Migración Colombia sigue generando dificultades en los aeropuertos con conexiones internacionales en Colombia. Los viajeros deben llegar con 5 horas de anticipación para no perder el vuelo. Se cumplen 2 días desde que los funcionarios de Migración Colombia iniciaron un plantón Tortuga en los procedimientos para entrar y salir del país. Según se ha informado por parte de los trabajadores, están trabajando con el mismo número de personas desde hace 10 años, cuando pues no se tenía la apertura en la aeronavegación que hay en este momento, se tenían más pistas de aterrizaje y se había ampliado el aeropuerto. Dicen que no dan abasto y que esto viene desde gobiernos anteriores. La ONU alertó que al menos 2050, en el 2050 habría una crisis debido a sequías. Colombia también, por supuesto, se vería afectado por este fenómeno. Según expertos, las sequías se han vuelto más probables durante las últimas 2 décadas, siendo Colombia uno de los países más afectados en el mundo entre el 2022 y el 2024, 2050, sequía global. Exministros y exviceministros de salud alertan sobre una crisis en el sistema de salud colombiano. La carta está firmada por, entre otros, Fernando Ruiz, Beatriz Londoño, Alejandro Gaviria y Mauricio Santamaría. La Contraloría General de la República recuperó 2,9 billones de pesos. En la mira hallazgos fiscales por más de 20 billones de pesos. El Contralor General Carlos Rodríguez destacó el hallazgo fiscal por más de 1 billón de pesos en contra de la planta de etanol de Alcarabán, del que se han recuperado 600.000 millones de pesos. La ONU dice que Colombia fue el país con más desplazados internos por la violencia de América en el 2024. Naciones Unidas advirtió que la crisis climática y los conflictos armados resultaron en el desplazamiento interno de 76 millones de personas a nivel global, y Colombia, el país con más desplazados, el país de la paz total, el país de los más desplazados. Álvaro Hernán Prada fue elegido como nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. Prada reemplazará a César Loidoy, quien renunció al cargo. Ha dicho Prada que el Consejo Nacional Electoral no es para perseguir a nadie, sino para brindar garantías y un sistema electoral en Colombia. Las disidencias de las FARC piden regalos a comerciantes del Cauca para entregarlos a los niños en este mes de diciembre, en Navidad. Una situación similar se presentó en el mes de septiembre, cuando el grupo armado solicitó regalos para amor y amistad. Definitivamente las disidencias son la autoridad en muchas regiones del país. Se ha presentado una emergencia en Ibagué por la explosión de una polvorería. Un hombre de 62 años resultó herido, según el reporte de las autoridades. Y noticia internacional al cierre: Estados Unidos exige a Nicolás Maduro permitir la salida de asilados de la Embajada de Argentina. Esa denuncia la hizo María Corina Machado, que está en peligro, parece. Desde agosto, la embajada permanece bajo la protección de Brasil luego de la expulsión de los diplomáticos argentinos, aun cuando el gobierno de Maduro revocó esta autorización en el mes de septiembre. Estos son los hechos más importantes que destacamos a esta hora desde el canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. El Señor les bendiga rica y abundantemente.